Buenas noches, ¿puedo empezar? Sí, adelante. Buenas noches, mi nombre, soy el doctor Samuel Salazar Palafox, soy fellow del curso de alta especialidad de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Universitario. Los profesores titulares del curso son el doctor Zorrilla Blanco, el doctor Luis Fernando Zorrilla y el doctor Noé Núñez. El día de hoy del tema que vamos a discutir es un caso clínico de patología biliar en cirugía bariátrica. Vamos a comenzar. Este caso se presenta en ausencia de conflictos de interés. Perdón, doctor, no puede extender bien su diapositiva porque no se ve bien, tiene. Es que tiene herramientas del moderador. Un momento. Listo. ¿Ya se puede ver de manera correcta? No, se sigue viendo. No se ve como presentación. ¿Listo? No, sigue igual, doctor. Tipo Ah, presentación, doctor, como lo hicimos en el ensayo cuando me lo presentó, estaba bien. Está tal cual como lo hicimos. Pon la presentación para ver cómo quedó, mijo, por favor. Abajo en tu barra. Ponlo como si fueras a presentarlo. En la parte de abajo como presentación, doctor. Sí, Formato ya de presentación. está puesta como presentación. No sé si ya la pueden ver ahí. No lo has puesto. Estamos viendo el contexto general. Ponla otra vez. Dejar de compartir y otra vez ingresa, doctor, por favor. Voy a dejar de compartir y la vamos a volver a poner, ¿ok? Por favor. Aquí. Ya se debe ver. Ya. Ya Listo. se ve. Una disculpa. Mi nombre soy el doctor Samuel Salazar Palafox, soy fellow del curso de alta especialidad de cirugía bariátrica y metabólica del Hospital Dr. José Eleuterio González de la ciudad de Monterrey. Los profesores titulares del curso son el doctor Pablo Zorrilla, Luis Zorrilla y el doctor Noé Núñez. Vamos a comenzar presentando un caso clínico de patología biliar en cirugía bariátrica. Este caso se presenta en ausencia de conflictos de intereses. El caso que vamos a presentar es una paciente femenina de 27 años, de carrera técnica, divorciada, católica. Su motivo de consulta, por lo que llega con nosotros, es obesidad. Sus antecedentes familiares son negados, personales no patológicos y patológicos, tabaquismo social y alcoholismo ocasional, personales patológicos negados, ginecobstétricos gesta 2, cesárea 2, interrogatorio por aparatos y sistemas sin datos de interés clínico, se pregunta específicamente por datos en patología biliar y tiroidea y son negados por la paciente. Y contamos con una paciente con una exploración física con un peso de 106 kilogramos, una altura de 1,64, un IMC de 39 kilogramos por metro cuadrado. Como parte de nuestros estudios preoperatorios y de inicio para plan de realizar alguna cirugía bariátrica, tomamos estos estudios de laboratorio, en el cual cabe destacar dentro del perfil bioquímico, en el perfil hepático, una ST34 como valor de referente en nuestro laboratorio, el valor normal es menor a 32, una LT34, valor referente menor a 33 y una fosfatasa alcalina 111 con un valor de referencia hasta 105. Cabe rescatar en el examen general de orina que encuentran bilirrubina de 1 cuando el valor referente en nuestro laboratorio es 0. Dentro de los estudios preoperatorios, nosotros solicitamos una radiografía de tórax que no contaba con alteraciones, una serie gastrorenal sin alteraciones y un ultrasonido de abdomen
donde marca una esteatosis hepática moderada, colecistolitiasis no complicada y un colédoco y porta respectivamente 3 y 10 milímetros, ambos de calibre normal. Ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que dicen las guías de la SMBS, en especial las de 2020 y 2021, acerca de los estudios preoperatorios y el análisis preoperatorio. Y el estudio preoperatorio, de qué es lo que habla. Nosotros contamos en nuestro servicio de cirugía bariátrica con un equipo multidisciplinario donde se realizan valoraciones por parte de nutrición, psicología y cardiología. Todas las valoraciones para esta paciente fueron aprobatorias para realizar la cirugía bariátrica. Integrando lo anterior, hablando con la paciente, nosotros proponemos como tratamiento que la paciente tenía una obesidad grado 2 y se programa para un bypass gástrico en YDRUX por laparoscopía. No sé si hasta el momento alguien tenga alguna duda de la historia clínica de la paciente o de alguna conducta de por qué tomamos cada estudio o por qué realizamos esa cirugía. Bueno, como nosotros, estas son las guías de la práctica clínica de la SMBS para cirugía bariátrica y tenemos aquí el resumen de cuándo realizar una cirugía bariátrica. Vemos que hay indicaciones de rutina selectivas y no recomendadas. Esta paciente totalmente no cuenta con ninguna de las indicaciones no recomendadas para realizar un bypass gástrico en YDRUX. Por lo tanto, aparte que en la conducta de nuestro servicio de cirugía bariátrica opta por tener una preferencia hacia el bypass gástrico, nosotros realizamos programarla para un bypass gástrico en YDRUX. El análisis preoperatorio que nosotros tuvimos, este es un checklist el cual se recomienda por la SMBS del 2020, de qué estudios tomar preoperatorios. Todos los estudios que actualmente están en el checklist, nuestro servicio de cirugía bariátrica los toma en cada paciente que realizamos. Se tomaron todos los estudios de sangre, valoración cardiopulmonar, endocrinos y demás. Las guías de SMBS pide que cuando realices un estudio de rutina para hacer el bypass gástrico, pedir pruebas de función hepática, que las tomamos, ¿ok? Sus valores eran anormales, mínimamente estaban alterados. Y también, como rutina, pide el ultrasonido solamente en pacientes selectivos. Hay que recordar esto porque es parte de la discusión que nosotros tenemos internamente y quisiéramos compartir con el resto del colegio, en donde el ultrasonido en las guías de SMBS 2021 es selectivo y no es de rutina, ¿verdad? Entonces, hablando de todo esto, nosotros tenemos ahora una paciente con dos problemas, obesidad más colecistolitiasis. Y es aquí la pregunta que nosotros tenemos y que nos gustaría discutir con todo el colegio para llegar a un acuerdo. ¿Qué harían ustedes? En nuestro caso, nosotros hablamos con la paciente, ya que por las guías. ¿Perdón? En nuestro caso, nosotros hablamos con la paciente y se tomó la decisión de realizar una colicistectomía más un bypass gástrico. La guía actualmente de 2021 de la SMBS no recomienda en una paciente que está totalmente asintomática realizar la colicistectomía. Solamente se sugiere realizar una colicistectomía en casos de que la paciente tenga síntomas de colecistitis o haya tenido algún síntoma. Hay que recordar que las guías son guías, no es una mandatoriedad de realizar lo que hacen las guías, pero sin embargo las guías están estudiadas y están comprobadas con medicina basada en evidencias, ¿verdad? Normalmente cada quien puede realizar la conducta que quiera, pero es importante mencionar que solamente lo dice las guías. Por lo tanto, nosotros planeamos una colecistectomía por laparoscopía seguido de un bypass gástrico. Se realiza la cirugía usando anestesia general balaseada, posición francesa, 6 puertos laparoscópicos. Normalmente nosotros realizamos el bypass gástrico con 5 puertos laparoscópicos, solamente agregamos un puerto laparoscópico en la línea media axilar del lado derecho como para ayuda de la colecistectomía. Y esto es en la cirugía. Dentro de la cirugía vemos que no es una vesícula
no es una colecistolitiasis normal, vemos que es una colecistolitiasis crónica. Entonces comenzamos la disección de la vesícula y cuando llegamos al triángulo cístico, que ahorita se va a ver más adelante, podemos ver la dilatación tan importante del cístico. Aquí tenemos ya disecado por completo todo el platillo cístico y podemos ver un cístico totalmente muy ancho. Entonces, por lo que nosotros decidimos realizar una colangiografía transoperatoria en este momento. Cuando abrimos lo que nosotros pensábamos que era el cístico para realizar la colangiografía, vemos que estaba con abundantes microlitiasis en el cístico, ¿verdad? Entonces, esta es la imagen de la colangiografía. Podemos ver dentro del colédoco en esta colangiografía 3 litos, ¿ok? Sí se pinta el duodeno por completo, no tenemos una imagen bien diferenciada del hepático derecho, pero vemos que hay una coledocolitiasis pues confirmatoria por este estudio de imagen transoperatoriamente. Recordando el análisis preparatorio que hicimos, esta paciente contaba con un ultrasonido de abdomen. En el ultrasonido de abdomen nos reportaba un colédoco un colédoco de calibre normal. Estudiando la bibliografía, se encuentra que obviamente el ultrasonido es operador dependiente y que aún así existe un 12.4% de pacientes con errores reportadas con una vesícula normal con errores de 12.4%. Entonces ahora nos encontrábamos en un intraoperatorio ante un dilema. Contábamos con 2 problemas, obesidad más una coleocolitiasis, y pensábamos en las opciones terapéuticas que teníamos. Como primera opción terapéutica, nosotros contábamos con, en ese momento, realizar una colecistectomía, dar por terminado el procedimiento, cerrar los puertos y mandar a la paciente en un segundo tiempo quirúrgico a una CEPRE. La segunda opción de tratamiento que teníamos era realizar una exploración de vía biliar laparoscópica. La tercera opción que teníamos en ese momento era realizar una exploración de vía biliar abierta y colocar una sonda en T, que ya está un poco discutido lo de la sonda en T, pero ahorita lo podemos discutir en la discusión de este procedimiento. Se pensó también en realizar una endoscopía transoperatoria. Sin embargo, en nuestro centro no contábamos con el equipo necesario ni el especialista adecuado para realizar este procedimiento, por lo que esta opción se descartó por su totalidad. Otras opciones de tratamiento que sabíamos que existían y no eran posibles de realizar en ese momento era una colecistectomía Rendezvous, en la que podíamos nosotros canalizar el cístico con una guía y esta guía hacer una endoscopía transoperatoria, atraparla y de esta manera llegar a la vía biliar, ¿verdad? No se cuenta con el equipo y no podíamos realizar este tipo. Otra opción de tratamiento con la cual tampoco contábamos era con realizar una exploración de vía biliar transística con un duodenoscopio. Tampoco contábamos con ese equipo en ese momento. ¿Qué es lo que dicen las guías que tienes que hacer si encuentras una coleocolitiasis en el transoperatorio? Estas son guías de cirugía endoscópica y son del 2020 publicadas en el SAES. Y las guías mencionan que lo que se debe realizar es una exploración de vía biliar por laparoscopía o puedes realizar una CEPRE, ¿verdad? Y así la CEPRE postoperatoria. Solamente que la CEPRE postoperatoria hay un problema. Tiene un porcentaje de que no va a ser resolutiva en 10% y una resolución del 90%. En nuestro caso, nosotros decidimos realizar una colecistectomía, dar por terminado el procedimiento y en un segundo tiempo realizar una CEPRE, sabiendo que había un porcentaje de 90% de éxito y un 10% en el que no iba a poder realizarse con éxito. Se realiza la CEPRE, se encuentra una coleocolitiasis, se realiza una esfinterotomía, la extracción de cálculos es fallida, lamentablemente caímos en el 10% de las CEPRES que no son resolutivas.
Se coloca una prótesis biliar doble cola de cochino y se da tratamiento para la paciente para realizar una nueva CEPRA en 6 semanas y así ver si se puede realizar la coleocolitiasis. Entonces ahora teníamos varios problemas clínicos pendientes. Nosotros teníamos el problema de una coleocolitiasis no resuelta y una paciente con obesidad grado 2 en espera de cirugía bariátrica. La paciente aún tiene deseo de realizar una cirugía bariátrica. Entonces, la discusión de nosotros es si el abordaje que nosotros realizamos fue el correcto, si ustedes pudieran pensar en otra cosa, y más que nada, en el futuro. ¿Qué es lo que podríamos hacer nosotros si tenemos una paciente con coleocolitiasis ante una cirugía bariátrica programada? Hay varias opciones de tratamiento. En los próximos casos, usar ácido ursodeoxicólico en todas las pacientes que tienen litos, se ha visto comprobado, incluso el libro de la SMS en la segunda edición menciona el tratamiento de 3 meses con el ácido ha mejorado. O con la experiencia del doctor Pablo Zorrilla, nosotros proponemos el siguiente diagrama. En las pacientes con un bypass gástrico se realiza un ultrasonido abdominal de rutina en todas las pacientes, no selectivo como dice la guía de la SMS 2021. Cualquier paciente programado un bypass gástrico en YDRUB se va a hacer un ultrasonido abdominal de rutina. Hay que recordar que el bypass gástrico ha evolucionado con el largo de los tiempos. Nosotros dejamos una asa biliopancrática de 1 metro en estos momentos y una alimentaria de 1 metro. Antes el doctor y el equipo del doctor Zorrilla dejaba asas de 35 centímetros biliopancreáticas. Esta malabsorción ha prolongado o ha consecutivo la producción de litos en la vesícula. Entonces nosotros es por eso que tomamos el ultrasonido abdominal de rutina. Si el ultrasonido abdominal de rutina realiza el diagnóstico de colecistolitiasis, a todas las pacientes se les realiza una colicistectomía aparte del bypass gástrico. Obviamente, en orden de primero realizar la colicistectomía a seguir del bypass gástrico. Si están sintomáticas. Si la vesícula es normal, nosotros proponemos colocar un anillo de Silastic en el estómago excluido para tener un acceso para después una posterior endoscopía en la pared. Esta es una imagen, esta no es una imagen de un estómago excluido, pero es una imagen de cómo se vería un estómago excluido con el anillo de Silastic. Esta técnica no es nueva. El doctor durante los 30 años de experiencia que cuenta, antes, al inicio de su bypass, se colocaba este anillo de Silastic como una especie de salvavidas ante cualquier complicación. Sabía que el estómago excluido estaba técnica en una paciente que se sabe que tiene colecistolitiasis como un medio de envío, de un medio de entrada para realizar una CEPRE. La coleocolitiasis y el bypass, esto ya es cuando si hubiéramos realizado nosotros el bypass y después nos damos cuenta que la paciente tenía, siempre ha sido una de las dilemas en cirugía bariátrica de qué tenemos que hacer ahora, cuál va a ser el método de entrada. Sabemos de los tratamientos que existen, pero por lo menos nosotros en Monterrey es difícil contar con algunos. La endoscopía por la vía convencional en Monterrey solamente se hace en un hospital y es totalmente casi inalcanzable en el costo económico del paciente. La otra opción, la laparoscópica, es hacerlo transgástrico por laparoscopía y endoscopía al mismo tiempo, que también, o sea, pues son 2 tiempos quirúrgicos, ¿verdad? Esto es lo que más se realiza en la actualidad, de esta manera, acceder por el endoscopio con un trocar de 12 milímetros en un tiempo laparoscópico y en otro tiempo, que es lo que realmente nosotros proponemos, pero de alguna manera más fácil. Se han intentado realizar de otras maneras, se ha intentado realizar cateterizando el cístico y de esta manera hacer más fácil la entrada del endoscopio por la vía normal, por el pouch. Sin embargo, pues solamente se ha hecho en centros muy especializados. No sé si tengan alguna duda. Buenas tardes. ¿Sí?
¿Y me escuchas? Sí. Ya no se escucha, doctor. Samuel, Ya. te felicito por la presentación y cómo la has llevado, porque eso nos tiene atentos a todos y más la información que nos has pasado a través de las transparencias. Voy a preguntarte algo que para mí me causó la atención, que empezaran primero por la vesícula. En les favoreció notablemente por el hallazgo que tuvieron. Pero si yo le pregunto a 10 cirujanos que vamos a quitar la vesícula en un bypass, la mayoría me han dicho, primero hago el bypass y luego la vesícula. Ese es un punto. A usted les favoreció notablemente, notablemente. Estoy pensando en un paciente como tú lo expusiste. Tienes un ultrasonido con un coleo con 3 milímetros. Sería muy difícil que tuviera coleocolitiasis. Muy difícil, tomando en cuenta que le voy a creer a cada estudio. ¿Ustedes por qué decidieron primero hacer la colistectomía? Sería la pregunta, porque si le pregunto a otros cirujanos, seguramente otros me van a decir, hago primero el bypass. Con los estudios que tienes con un ultrasonido de un coleo con 3 milímetros. Hay que recordar, nosotros siempre realizamos la colecistectomía primero cuando vamos a realizar un bypass por las posibles complicaciones. Una lesión biliar, si realizaste ya un bypass gástrico, hay que tener la posibilidad de cómo vas a reconstruir esa vía biliar si en caso de que haya una complicación. Siempre hay que estar preparado y hay que ver más allá, ¿verdad? Entonces nosotros esa es la razón por la que realizamos primero la colecistectomía. Para Oye, evitar doctor, te entiendo, eso es poco frecuente si hablamos por frecuencias, que es importante hablar de números para decidir qué es lo que más nos conviene. A ustedes les convino notablemente esto y los felicito. Pero, ¿qué hace el mundo? ¿Qué hace todos? Cuando tienes bypass y una colistectomía. Tengo entendido, corrígeme, que la mayoría hacemos primero el bypass. Aquí te favoreció, tomando en cuenta que tienes un ultrasonido con una vía biliar de 3 milímetros. No sé si la mayoría hagan eso, pero nosotros desde nuestra escuela se nos formó de esa manera. Siempre realizar primero la colecistectomía por una complicación en la vía biliar, tener un método de Eso es salvavidas. poco frecuente. Digo, yo siempre he hecho el bypass, te voy a ser honesto. Me sorprendió el hallazgo que tuviste y cómo lo han solucionado, y me parece perfecto. Y deja algún aprendizaje. Pero generalmente cuando dicen que vas a hacer los procedimientos, vas a hacer primero el importante. ¿A cuál vas? Esas son reglas de cirugía general y luego lo adicional. Aquí lo adicional fue la colistectomía. Y para muchos, pues si hablamos de frecuencias, es más factible que se complique el bypass que una colistectomía, si hablamos de frecuencias. La colistectomía... No estoy de acuerdo, doctor. Si hablamos de morbilidad, mortalidad, la colecistectomía tiene una morbilidad, mortalidad más alta que el bypass. No lo creo. Quizá está sesgado, No lo en creo, números. pero no lo creo. La colistectomía es un procedimiento que se conoce más que cualquier cirugía de obesidad. La colistectomía la hacen todos los cirujanos, todos, y el bypass no lo hacen todos los cirujanos. A lo mejor es por eso. La complejidad que... del bypass es mucho mayor que la de la colistectomía. Y si No, vamos doctor. a los hospitales, no tengo el dato, y alguien comentó que ya lo había escuchado, ya hay un artículo que dice que se pueden complicar igual, pero haciendo un análisis bien de las complicaciones, es mucho menos frecuente que se complique una colistectomía con bypass. Habría que ver números. Te digo, nos dejaste enseñanza. Y el otro punto, uno tiene que saber con qué cuenta en el hospital, de qué calidad es mi endoscopista y eso. ¿Qué equipo tiene para decidir cuál va a ser la conducta a seguir? Porque hay muchas formas de solucionar la coleocolitiasis. Una pregunta. Aquí ha habido un intento y me dice, tuve una sepse fallida, pero intento en unos días más y se ha resuelto el problema. Ese endoscopista trae a otro también y solucionan el problema. Cuando ustedes dijeron una sepse fallida, ya no hay opción, porque muchas veces también es operador dependiente. Entonces, yo creo que la primera opción es lo que hicieron ustedes, hacer una sepse y solucionarle la coleocolitiasis. Cuando dijeron no pudo el endoscopista, ya es definitivo, porque yo busco una siguiente opción y lo tengo bien claro con el endoscopista que traigan con nosotros. Claro, doctor. La CEPRE todavía está pendiente, no se ha realizado la segunda CEPRE. Yo creo que, digo, no depende de la totalidad de nosotros, doctor.
pero el endoscopista yo creo que su equipo se compone de más de 2 gastroenterólogos, ¿verdad? Quizá uno con más experiencia para realizar, si ya sabe que es un caso un poco más complicado. En cuanto a las complicaciones, doctor, nosotros sí lo revisamos. Las complicaciones de una colecistectomía son superiores a las de un bypass gástrico. Incluso lo Ya, discutimos. Creemos nosotros que el número de colecistectomías que se realizan en el mundo o en los metaanálisis es un mucho mayor y es más superior y por más cirujanos no experimentados al número que realizan cirujanos bariatras bypass gástrico. Es por eso que las complicaciones en papel, la evidencia que hay en cuanto a los metaanálisis, las complicaciones de la colecistectomía son mayores. Si no recuerdo el mira, número, son de 1. te creo, no tengo el dato y lo escucho y lo adopto para revisarlo. Y para finalizar, porque seguramente tiene muchas preguntas, te felicito cómo llevaron el caso. Hay muchas opciones de manejo y yo pienso que nos deja aprendizaje, pero creo que la mayoría de cirujanos como yo generalmente hacen el crecimiento grande y luego la vesícula, porque es un paciente que tiene una cirugía electiva, ¿no? Entonces empezamos por ahí. Y técnicamente prefiero acomodarme mejor en mi bypass y luego la vesícula con los mismos trocas no los cambio y me puedo adaptar a la colistectomía. Entonces prefiero estar muy bien situado y muy cómodo en el bypass. Es una opinión, vuelvo a decir, me sorprendiste positivamente y te felicito. Gracias. El doctor Hugo Sánchez también tiene un comentario. Sí, muy buenas noches. Veo el caso, la verdad es que bastante interesante, sobre todo por la decisión, la toma de decisión en el transoperatorio. Una de las condiciones que me queda claro es que para realizar una cirugía bariátrica hay necesidad de hacer resolución de las comorbilidades inmediatamente antes de realizar el bypass. Algunas se pueden en el preoperatorio, como controlar diabetes, controlar a un SAUS, pero por ejemplo en este caso es evidente que no se puede tratar la colecistolitiasis antes de la cirugía. Entonces, sin duda, afortunadamente tuvieron la posibilidad de darse cuenta de esta patología y en este caso me queda claro que el orden fue como lo decidieron, es decir, realizar la resolución de la colecistolitiasis antes de decidir brincar al procedimiento más grande, más complejo todavía, que es el bypass gástrico. Aquí también hay otro punto que es ya regresando a la cirugía general como tal, en este caso a la cirugía de vesícula y vías biliares. Efectivamente es importante que nos ubiquemos en dónde estamos situados. Desafortunadamente no todos los hospitales tienen o tenemos la posibilidad de acceso a toda la tecnología. Aquí, por ejemplo, yo también trabajo en una institución pública y a últimas fechas se ha presentado mucho una conducta que yo en lo personal no la veo muy bien, que es la resolución de la colecistectomía y dejar para un segundo tiempo la coledocolitiasis, tomando en cuenta que en la institución pública no tenemos forma de hacer sepria transoperatoria o Rendezvous o otro tipo de abordajes. Desafortunadamente en ocasiones en las instituciones públicas esa segunda sepria no es inmediatamente a la mañana siguiente como a lo mejor nos gustaría. A veces puede tardar 1 o 2 semanas para realizar la sepria y resulta que la sepria resultó fallida. Y la segunda sepria resultó fallida tomando en cuenta que es operador dependiente y todos los factores que pueden haber alrededor. Y ahora resulta que después de 3 semanas ahora tenemos que resolver una coledocolitiasis de forma abierta, convencional, con toda la complejidad que implica el tener que hacer un abordaje abierto en una vía biliar que ya está trabajada. Entonces, en ese sentido, regresando meramente al tema de la cirugía general, creo que aquí sí tenemos que replantearnos nuevamente en qué momento estamos ubicados con un paciente y en qué lugar. Creo que aquí a lo mejor la conducta debería de ser resolver la coledocolitiasis en ese momento por la vía que sea. Laparoscópico si lo tenemos, endoscópico si lo tenemos o inclusive abierto, porque eso en este caso en especial eso nos está frenando para el siguiente paso, que es un bypass gástrico que entendemos que idealmente debería de ser por vía laparoscópica porque es más fácil y más noble, pero ya la paciente tiene otra patología que nos encontró, que nos brincó y que tenemos que resolver. Me regreso a otro supuesto. ¿Qué hubiera pasado si encontramos un quiste en la cabeza del páncreas? Una patología
seguramente benigna, pero que está ahí. Le habríamos hecho el bypass gástrico, hubiéramos cerrado a la paciente o hubiéramos resuelto en este caso el quiste de la cabeza del páncreas y dejar para un segundo tiempo un bypass gástrico, ¿no? Entonces, creo que efectivamente la conducta fue buena, enfocarse exclusivamente a la resolución de la patología biliar, y probablemente a lo mejor lo que estaría en discusión es el momento de resolver definitivamente la coledocolitiasis, y en ese momento por vía abierta o dejarla para una segunda, un segundo tiempo quirúrgico, un segundo abordaje por vía endoscópica. Doctor Hugo Sánchez, yo realmente a retrospectiva, ¿verdad? Siempre en la cirugía es muchísimo más fácil ver las cosas a retrospectiva, ya checando los artículos, los metaanálisis que se existen, toda la bibliografía. Lo que se debió haber hecho, digo, la conducta que nosotros tomamos sin lugar a duda fue una conducta correcta, pero había la conducta que creemos que está más argumentado en la bibliografía, era resolver en ese mismo tiempo quirúrgico la patología de la mejor manera que se pueda y con la mejor manera que se tenga experiencia. En este caso era realizar una exploración de vía biliar laparoscópica. La mortalidad y morbilidad entre una CEPRE y una exploración de vía biliar laparoscópica son exactamente iguales. El tiempo de estancia hospitalaria es menor, ya que, como usted dice, una CEPRE esperarse ocupan de más de 2 días después en el transoperatorio, son 2 tiempos quirúrgicos, existen complicaciones para la CEPRE, 90% de posibilidad de que sea resolutiva, un 10% que no, puede dar pancreatitis post-CEPRE y todas las complicaciones demás. Dentro de nuestro equipo también hubo discusión de qué realizar, qué era lo mejor para la paciente, sin lugar a duda. Y realmente una muy buena opción era realizar una exploración de la vía biliar por laparoscopía en ese momento. Claro, pero y nuevamente aquí, tomando en cuenta los recursos con los que se cuenta, idealmente, seguramente una CEPRE transoperatoria, pero ahí nos vamos en retroceso. Y si no tenemos CEPRE transoperatoria, bueno, seguramente la exploración de vías biliares por laparoscopía. Y ahí viene la otra. Suponiendo, porque esto es vida real, y si no tenemos fluoroscopio, si no tenemos el modo de hacer, no llegó el técnico, no hay técnico para manejar el fluoroscopio. Hacerlo abierto. Hacer la exploración de vía biliares abierta o dejarla para una segunda ocasión. Bueno, ahí sí fuera un buen tema de discusión, ¿verdad? Porque ahí perderías todos los pros de la laparoscopía, ¿verdad? Es correcto, pero ganaríamos la ventaja de resolver una patología que también ya tiene la paciente, porque en ese sentido no podemos ser omisos en una coledocolitiasis, tratando de cuidar o la cosmesis o el mínimo abordaje, etcétera, etcétera, y dejando una patología, o sea, cerrar a una paciente y dejarle unos litos en la vía biliar, sin duda es no haber resuelto nada hasta ese momento, ¿no? Entonces, creo que es buen motivo de discusión, porque sin duda, efectivamente, aquí en manos expertas se resuelve la coledocolitiasis, pero en medicina nada es 100% seguro. En las mejores manos puede la CEPRE ser fallida al primero, al segundo, al tercer intento, o pueden existir otro tipo de cosas, una falsa vía, todo lo que sabemos que puede suceder en una CEPRE, hasta una pancreatitis, y a lo mejor todo eso lo podemos resolver con una exploración de vías biliares abiertas que a lo mejor no nos deja un agradable sabor de boca ni a paciente ni a nosotros mismos, bueno, pero estamos resolviendo la patología. Hay otros comentarios para ver. El doctor Rodríguez levantó primero la mano. Quería hacer un comentario nada más, Hugo, con respecto a esto. ¿Hubieran hecho alguno de ustedes, de los siguientes que van a hablar, explorar la vía biliar en forma convencional, es decir, abierto, y ahí mismo hacer el bypass al mismo tiempo? No. Bueno, ok. No. El resultado iba a ser exactamente el mismo en cuanto a la pérdida de peso y resolución de comorbilidad sin los beneficios de la laparoscopía. No, te fuiste lejos, pero vamos a regresar. Eco primario. Hay estudios de ecos primarios que la cantidad de resultados positivos pues no conllevan, por eso lo recomiendan en forma empírica selectiva antes de la operación.
más que todo en la historia clínica, la sintomatología del paciente, etcétera, etcétera, para hacerlo. Más sin embargo, es un estudio muy barato que lo podemos hacer sin problema. Segundo, primero la colecistectomía, totalmente de acuerdo. Sí, yo siempre, yo creo que hay que avisarle al paciente, empezamos con la colecisto, si todo sale bien, sigue el bypass, si no, ahí nos quedamos. Y en otro tiempo se hace el bypass. ¿Por qué? Por lo que ya explicaste, Samuel. O sea, la cantidad de complicaciones que puede llevar, etcétera, etcétera, nos puede llevar a tener dos problemas y no sabemos de dónde viene el problema. Tenemos dos procedimientos quirúrgicos con un problema y cuál es el origen de ese problema. Es lo mismo que pasa como quitar la matriz y una manga, etcétera, etcétera, que se hace comúnmente, pero las patologías complejas se pueden llevar a una catástrofe con el paciente. Tercera, el dejar la exploración de vías biliares para después. Ahorita todos los gastros son demasiado expertos. Rara vez sucede lo que les pasó a ustedes, que no se resolvió en la primera, que va para la segunda. La segunda van a ir más preparados. ¿Qué les faltó? Tamaños de canastas, etcétera, etcétera. Me llama la atención una cola de cochino en vez de una prótesis común y corriente que se pone, que sería la más adecuada para el vaciamiento, ¿verdad? Entonces, el bypass en este momento es el electivo, el que se encuentra en una vesícula reportada que era, entre comillas, normal y que resultó que el sonograma, como todo estudio paraclínico, se puede equivocar. La prioridad es la vesícula en esta paciente, ¿verdad? Ahora, el abrirla también abiertas, porque ya perdimos la habilidad de hacer exploración de vías biliares abiertas, también nos hemos metido a reparar colédocos con falsas vías en exploración de vías biliares abiertas, acuérdense. Entonces no está tan benigno hacer eso, y menos lo que pidió Noé, que ahí al mismo tiempo hacer un bypass, pues eso yo creo que sería hasta tema de demanda, ¿no? Lo que hicieron yo creo que está bien. El otro es el anillo es Silastic, ¿verdad? Que Pablo lo hace desde hace mucho. Hay que ver qué tantas veces se usó, ¿verdad? Esa es una pregunta, porque a lo mejor el entrar en un escluso laparoscópicamente, agarrarlo, acercarlo, meter un trocar y por ahí el endoscopio, no pierdes tanto tiempo, ¿verdad? Porque también al colocar anillo de Silastic, a lo mejor hay gente que no nos gusta hacer esa parte, ¿no? Pero porque es un procedimiento que a lo mejor Pablo lo hizo tanto tiempo que para él es muy, muy cotidiano y fácil de hacer. Pero los demás que nunca lo hicimos, a lo mejor es más difícil de hacerlo, ¿verdad? Pero Pablo tiene razón. A lo mejor el eco puede ser cotidiano en todos los pacientes. Es un procedimiento paraclínico barato que se puede hacer rápidamente y que nos puede dar un enfoque a dónde vamos, ¿verdad? Yo creo que por ahí, yo ando en ese nivel, yo creo que muy parecido al de ustedes. Hablo, me dan la oportunidad de hablar. Hay gente que una sola intervención. Por ahí hay que respetar un poco, ¿no? Sí, después el doctor Cervec levantó la mano. Que tiene que levantar la mano. Sí, aquí se levanta la mano. Bueno, yo estoy de acuerdo en lo que hicieron. O sea, le frenas ahí y después ves se va a poder solucionar. Probablemente sí. Meterte a abrir un paciente con obesidad, que no era el plan original, yo eso no lo veo factible. Hay un híbrido que yo les recomiendo. Hay unos que dicen primero la vesícula, otros dicen que primero el bypass. Lo que hacemos nosotros es nos metemos, te vas y te asomas a la vesícula, la levantas, ves, te das una idea si vas a batallar o no, y con eso puedes decidir, que es un poco lo que pasó en el video. Entraron, vieron cómo estaba esto, era el plan quitarla, pero ya te cambia completamente el panorama. Entonces, puede haber esta flexibilidad, porque pues, a todos se nos ha parecido el diablo cuando ya quieres quitar la vesícula, y aparte el lóbulo hepático derecho es más grande, la movilización no es la misma, tienes que andar cambiando de trócares. Entonces, eso es lo que hemos hecho. No se justifica quitar la vesícula a todo el que tenga, no, para nada. De hecho, tenemos el único estudio prospectivo que existe publicado en Obesity Surgery ya hace varios años. La posibilidad de que te dé una colecistitis después de una cirugía bariátrica es alrededor del 5%. Entonces, de entrada, ya no justificas quitarle la vesícula aunque tengan litos antes. Número uno. Número dos, mucho menos, bueno, eso pienso yo, la posibilidad de que tengas una coledocolitiasis y que tengas que entrar por el remanente gástrico o de alguna otra forma,
es de menos del 1%. Entonces, pues hacer cirugías extras pensando que tal vez te va a pasar, pues tampoco lo veo muy justificado, ¿no? Entonces, pues nada más era eso. Les decía que hay un híbrido entre qué hacer primero. Eso les puede dar una idea más o menos. Gracias. Doctor Omar Bermúdez. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo soy cirujano hepatopancreatobiliar. Ay, cirujano hepatopancreatobiliar. Sí, egresado del Hospital General de México. Y pues primero felicitar al doctor Samuel por la plática. Una revisión bastante completa. Y es interesante escuchar todos los puntos de vista que se han comentado hasta el momento. Yo quisiera comentar algunas cosas, si es posible. Primero, pues desafortunado que un colédoco con esa cantidad de litos, pues no lo hayan visualizado con un ultrasonido, ¿no? Preoperatorio, pero pues bueno, sabemos que eso puede suceder. Segundo, ya realizando esa colangiografía, bueno, mi visión como cirujano más enfocado a la vía biliar, pues sí yo sí le daría prioridad a resolver esa coledocolitiasis. Yo creo que mandarlo a la CEPRE, si no se tenía en ese momento cómo resolverlo transoperatorio, si bien pues no es lo ideal, pues creo que era la única opción en ese momento. Sin embargo, pues si hay un riesgo de que ya tras haber manipulado la vía biliar y con esos litos pues ya obstruyendo esa vía, que pueda desarrollar una colangitis. Por otro lado, el paciente con coledocolitiasis que ya tiene un bypass, pues sí cambia muchísimo el manejo. Las opciones son menores y son diferentes, no es como el paciente que normalmente vemos nosotros que todavía que no tiene ninguna manipulación del tubo digestivo. Yo nada más preguntaría, ¿por qué no no sé si hubo la manera de transferirlo o referirlo a algún centro de cirugía hepatobiliar tal vez para que pudiese resolverse eso en primera instancia, y probablemente ya resuelto eso, pues ya con más calma lo del bypass gástrico. Eso sería nada más como un punto de vista. Hay que recordar que en nuestro centro realmente somos fellows del Hospital Universitario, pero los pacientes son del doctor Pablo Zorrilla la mayoría de los casos. Son pacientes privados que se operan en un hospital de tercer nivel privado. En ese momento no se contaba con un cirujano biliopancreático, hepatobiliar. Por eso fue que se decidió tomar esa decisión. Sí, pues sí, yo nada más pensaría que probablemente con los insumos adecuados, yo creo que estoy de acuerdo que hacerle la exploración por vía laparoscópica es igual o probablemente hasta mejor para el paciente que llevarlos a colecistectomía y luego CEPRE. Yo sí creo que si se tienen las herramientas adecuadas, si hay un coledoscopio, si hay un equipo bien adiestrado en tema de exploración de vías biliares por laparoscopía, yo sí creo que le conviene más la cirugía que el doble procedimiento de primero colecistectomía y luego CEPRE, o primero CEPRE y luego colecistectomía. Yo creo que le quitamos el riesgo de la CEPRE, y ya haciéndolo con cirujanos expertos, todos ustedes son expertos en cirugía por laparoscopía, yo creo que es mejor que someterlo al riesgo de una pancreatitis, que luego las pancreatitis post-CEPRE pues cruzan con bastante severidad, y yo creo que una exploración bien hecha por vía laparoscópica con un coledoscopio por manos expertas lo hubiera podido resolver sin ningún problema, en el entendimiento de que no se tenía el recurso en ese momento, pero yo creo que sí era una de las mejores opciones para resolverlo. Y una vez resuelto eso, pues sí, ya pensar en la cirugía bariátrica. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor Omar. Creo que era la mejor opción para el paciente. Le solucionas el problema en un tiempo quirúrgico y más que nada que la paciente sale de la cirugía con el problema resuelto. Exacto. Lamentablemente ahorita 6 semanas después de la cirugía tenemos a la paciente pendiente de la segunda CEPRE y no sabemos si vaya a ser resolutiva. Que en los mejores de los casos pensamos que va a ser resolutiva, pero ¿qué va a pasar si no es, verdad? Se va a tener que someter a una exploración
de vía biliar forzosamente quirúrgica, ¿verdad? Entonces yo creo que también es una muy buena opción, inclusive pienso que podría ser la mejor opción si no encontramos con la CEPRE transoperatoria, ¿verdad? A retrospectiva, a mí me hubiera gustado estar en un hospital de tercer nivel, yo hubiera intentado realmente hacer una CEPRE transoperatoria, ya sea rendezvous o sin ser rendezvous, y de no poderse realizar una exploración de vía biliar laparoscópica totalmente. No lo hubiera hecho abierto, no porque falta de habilidad, ¿verdad? Por lo menos yo vengo de una residencia de un hospital donde se realizaba cirugía abierta y sí realizamos exploraciones de vías biliares abiertas. Yo creo que no es el tema ese, sin embargo el tema es las comorbilidades de una cirugía abierta contra una laparoscópica totalmente se han visto que es mucho mejor una laparoscópica. Entonces yo eso hubiera sido a retrospectiva lo que hubiera hecho. Intentar una CEPRE transoperatoria fallida, de no ser así, una exploración de vía biliar laparoscópica. Yo creo que usted tiene toda la razón. De acuerdo. Gracias. ¿El doctor Luis Zorrilla quiere comentar algo? Eso yo, si me permiten, buenas noches a todos. Sí, buenas noches. Estoy de acuerdo con todo, nada más no satanizar y no sacar de la jugada completamente a la cirugía convencional o la cirugía abierta o la exploración de vías biliares abierta. Evidentemente este caso no se le resolvió el problema completamente a la paciente. No se le resolvió, ahí está con su problema todavía. Como cosa curiosa, poquito tiempo después, este caso no era un caso mío, pero poquito tiempo después llegó un paciente mío, ese sí, un paciente mío que ya tenía un bypass de hace años, con una colecisto, coledocolitiasis y con una colangitis. Y a él sin dudarlo, ya tenía un bypass gástrico, sin dudarlo, le hicimos una cirugía abierta, convencional, exploración de vías biliares abierta, y se resolvió su problema y el paciente está bastante bien. O sea, y no me digan que se prolongó mucho la morbilidad y que para nada, absolutamente para nada. La otra cosa que les quiero comentar es de que lo del anillo que decían, no es tanto el anillo de Silastic, es más que nada suturar el estómago nativo a la pared abdominal. Eso lo hicimos mucho tiempo. El que promovió esto desde un principio fue el doctor Fobi. ¿Y cuál era la idea? Pues de que tuviéramos acceso al estómago nativo para cualquier cosa, ya sea meter un catéter y nutrir a un paciente, meter un catéter y meterle medio de contraste si queremos estudiar ese estómago nativo, o inclusive dilatar y poder pasar un endoscopio y ver. Ahora, el bypass, como mencionaban hace rato, se ha ido modificando. Nosotros mismos lo hemos ido modificando, hemos ido dándole más longitud a las asas, sobre todo a la asa biliopancreática. Entonces, aquí yo me pregunto si esto que estamos haciendo nos va a traer más problemas de litiasis vesicular. En su momento, cuando hacíamos nosotros los bypass de proximales, muy proximales, con asas biliopancreáticas de 30 centímetros, la incidencia de litiasis vesicular era del 10%. Eso en nuestros pacientes. Eso hicimos nuestra estadística y vimos que era del 10%. Ahora yo quiero saber si con lo que estamos haciendo ahora, ese 10% se va a modificar y va a aumentar. Cuando suturábamos el estómago nativo a la pared abdominal, con la idea de que en un futuro se pudiéramos usar ese estómago nativo, nunca lo usamos. Como dijo Pepe Rodríguez, nunca lo usamos. Muchos pacientes lo hicimos, nunca lo usamos y entonces dejamos de hacerlo. Ya no lo hacemos. Inclusive llegamos a hacer gastrostomía, muy molesta para el paciente, pero le hacemos su gastrostomía del estómago nativo. Nunca se usó esa gastrostomía, nunca la usamos. Y luego nada más pegábamos el estómago sin gastrostomía, nunca lo usamos. Entonces dejamos de hacer eso. Pero ahora con estas variantes o estas variaciones que le estamos dando al bypass, yo me pregunto, ¿irá a aumentar la incidencia de litiasis vesicular? Entonces lo que yo estoy proponiendo, al menos aquí en el grupo de nosotros, es volver a pegar o volver a suturar el estómago nativo a la pared abdominal, como si fuera gastrostomía, sin hacerle gastrostomía. Podemos ponerle alrededor un anillo de Silastic para verlo en rayos X, o podemos dejarlo así, un radiólogo intervencionista guiado por TAC, con el estómago ya pegado a la pared abdominal, puede entrar en un futuro, puede entrar con un catéter y puede dilatar y puede meter un endoscopio. Se puede meter un endoscopio para estudiar ese estómago o inclusive para explorar la vía biliar a través del duodeno.
Entonces, pues son cosas que vienen y han ido cambiando y pues ahí está en la mesa. Gracias, doctor. Antes de irnos con el siguiente comentario, no sé si gusten opinar, tenemos en el chat una pregunta de que por qué en vez de continuar con el bypass no pensaron mejor en realizar una manga gástrica. No se continuó con el bypass, la cirugía se abortó la cirugía, se realizó solamente la colecistectomía y se acabó el procedimiento. No se realizó. ¿Y por qué no una manga? No se realizó. ¿Por qué no una manga? Ahí tenías acceso al duodeno. Bueno, y en ese caso sí no se hizo el bypass, pero ¿qué opinan de mejor hacerle en un futuro una manga gástrica? ¿Podría repetir la pregunta, doctora? No se escuchó. De que en un futuro, de que qué opinan de en vez de hacer un bypass gástrico, una manga gástrica. Se puede, yo creo que la opción es totalmente viable, ¿verdad? No en un futuro no va a haber ninguna contraindicación de resolverse la patología biliar. Se podría realizar cualquiera de los dos procedimientos. Inclusive en la historia clínica no había contraindicación para ninguno. Nuestro equipo simplemente tiene preferencias el bypass gástrico porque piensa que es pensamos que es una cirugía más completa con una menor reganancia de peso a 5 años y con todos los pros que se conocen del bypass gástrico. La experiencia de nuestro equipo es superior en el bypass gástrico, pero claro que una manga gástrica es una muy buena opción para esta paciente para la pérdida de peso. No pensamos que sea una contraindicación ni por lo menos. Un comentario nada más. Sí, creo que se cometió un error no del grupo quirúrgico desde antes. Si vemos la sensibilidad del ultrasonido para ver el diámetro del colédoco y la vesícula es muy alta. Aquí el punto es el siguiente. Hablaron de 10%, pero muchos de ellos, de ese 10%, la mayoría son sintomáticos. Entonces, esos se deberían de descartar. Si hablamos de los pacientes que son asintomáticos, el porcentaje es mucho más bajo. Creo que dijeron eso para orden pendiente, pero está demostrado que el ultrasonido para ver el diámetro de la vía biliar, la sensibilidad es 90 y tantos %. Creo que aquí viene un error. Si ese ultrasonido hubiera sido correcto, no pasamos al siguiente paso. Al siguiente paso en cirugía de obesidad. Se resuelve primero el problema de vesícula y vía biliar antes de todo y no estuviéramos discutiendo nada aquí. Lo que trato de decir con esto, que operar cirugía de obesidad y todo lo que implica alrededor se necesita un grupo multidisciplinario calificado. Entonces, si uno comete un error, hace que el otro cometa otro error. Si mi valoración preoperatoria en función cardiorrespiratoria está mal, seguramente nosotros vamos a tener una complicación porque se cometió un error. O sea, lo que trato de decir que el grupo debe estar preparado para evitar errores porque nos llevan un error tras otro, tras otro. Aquí ustedes, los felicito, tomaron una decisión, en mi opinión, y todos están de acuerdo que es correcta. Pero nunca debimos haber llegado a eso. Si hubiéramos tenido un buen ultrasonido, el camino hubiera sido totalmente diferente, hay que tomarlo en cuenta, y no tomemos como que nos vamos a encontrar coledocolitiasis durante nuestra cirugía de un bypass. Entonces, si hacemos bien las cosas todos, las posibilidades de que nos encontremos como un hallazgo son bajísimas. La ruta hubiera sido totalmente diferente a esta paciente. Totalmente de acuerdo. Ya estamos tratando de cambiar el radiólogo del equipo. Había otro comentario en el público del doctor José David Alcalá. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, yo soy el doctor Alcalá Cantapico. Saludos a todos, al doctor Corbalá, doctor Pepe. Pues me interesó mucho el caso, felicidades Samuel, digo, no tenemos el gusto. Pregunta nada más, ¿a quién le hubieran hecho una colangioresonancia previa? Yo sé que no es lo común, apenas se hace ultrasonido como procedimiento normal previo a la cirugía. Y si a esta paciente que todavía no se le resuelve la coledocolitiasis, están pensando en hacerle una colangioresonancia, pues para tener más evidencia todavía de cómo está toda la vía biliar y todo el acceso pancreático también. Digo, eso tal vez les podría ayudar. Es opinión nada más. En realidad el caso me gustó, está muy bien y creo que esto nos está retroalimentando a todos porque todos tenemos siempre patología biliar. Gracias, doctor.
El doctor Noé Núñez también tiene un comentario. Doctor Pepe Rodríguez, lo único que quería decir era yo que si alguien lo veía como una opción, no que fuera una opción para mí. Sí, porque, ¿cómo se llama? La laparoscopía no tiene por qué ser una religión, lo cual apoya el comentario del doctor Zorrilla. No hay que hacer un lado la cirugía abierta y hay que estar preparado para ella en caso de que una complicación suceda. Y estoy de acuerdo también con Hugo Sánchez, que si el paciente tiene una enfermedad ya como una comorbilidad, que es una colecistolitiasis, lo primero que hay que hacer es controlarla completamente. Así como se deben de controlar todas las anteriores, ¿ok? Lo que es glicemia, colesterol, hipertensión, etcétera, ¿ok? Pero ese era mi comentario, y saber si alguien de alguno de ustedes le hubiera entrado en forma convencional a este procedimiento. Alguien lo hubiera hecho en forma convencional. Esa era la siguiente pregunta, y la pregunta es para todos. Si alguien lo hubiera hecho en forma convencional. Bueno, el doctor Zorrilla dijo que ya. Pero alguien más que... Yo también le hubiera hecho en ese momento de forma convencional, porque tengo que aceptar efectivamente cuidar la morbilidad de una exploración de vías biliares abierta. Pero yo en lo personal, algo que sí realizo con mucha frecuencia en el Seguro Social es exploraciones de vías biliares, y la verdad es que yo le tengo mucho respeto a la exploración de vías biliares de reintervención. Entonces, yo sí prefiero operar a un paciente con tejido virgen a pesar de su obesidad que tener que entrar a una reexploración de vías biliares. Si encontrar el colédoco por vía abierta, por vía laparoscópica, de repente puede ser un vía crucis. Yo mi intención sería resolver la patología lo más pronto posible en ese momento en tejido virgen. Ok, la otra es que dentro del checklist preoperatorio de las guías clínicas de nuestros vecinos del norte, porque las guías clínicas deben ser adaptadas a una institución muy personal. No es lo mismo que yo opere aquí a que operen allá en el otro lado. Ok, lo que ellos también mencionan es el aspecto económico. Es el aspecto económico también de la paciente. Sabemos que va a gastar mucho y ahorita a la paciente se le va a triplicar o cuadriplicar ese tipo de procedimiento. Ya lleva $1 millón y no se le ha resuelto. Entonces, ¿ustedes ven también el aspecto socioeconómico? Yo como comentario previo que dijiste, a mí, por favor, ninguno de ustedes me vaya a meter mano en mi vía biliar. A mí me cierran y le hablan al doctor especialista en hígado y vías biliares. Esa es mi opinión. Si no está el paciente grave y no se puede, que lo haga el que sabe. Ese es lo mejor que se puede hacer. A ver, aunque uno sea muy entrón y diga que puede, si soy yo, porfa, no, ¿eh? Ahí me guardan, así como ese paciente me lo guardan para después. Órale, al rato hacemos un meme. Pues qué padre tema de discusión, está agradable lo que está comentando Pablo del alargamiento de asas, el aumento de litiasis vesicular que iremos a ver en un futuro cercano, a lo mejor nos hace tomar medidas importantes como la que está diciendo Pablo, ¿no? El trabajo de los endoscopistas, al menos acá en nuestro ambiente, es excelente. Entonces sí les confiamos una CEPRE a ellos. Lo del eco que se equivocó, bueno, pues es un error bastante severo, pero pues como todos sabemos, los estudios paraclínicos, esos son, ¿verdad? Son paraclínicos. Son los que nos dan la ayuda y a lo mejor a veces nos hacen cometer errores, ¿no? Pero yo creo que ese radiólogo pues no ha de tener una gran cantidad de errores porque pues es el que usan cotidianamente mucha gente, ¿no? Pero pues le pasó, ¿verdad? Y eso conllevó a lo más, pero a lo mejor, Pablo, si en retrospectiva, si te dicen que tiene ese tamaño de colédoco que es el litiasis, pues terminas haciéndole primero la CEPRE y luego después la colistectomía. Al final del día, pues el camino sería un poquito diferente, pero la CEPRE fallida pues puede haber sido primaria, secundaria. Ahí está difícil, ¿no? Son circunstanciales a veces muchas cosas. No sé, ¿todos ustedes toman eco preoperatorio, eco de abdomen superior, inferior o eco de abdomen total? ¿Ustedes los profesores? Sí. No, en la institución sí, y en la privada, como dijo el doctor Rodríguez, si tienes datos sugestivos y de todas formas, se los repito, te metes el lente, si te asomas, te quita 10 segundos ahí a la vesícula. Ok.
¿Alguien más que tenga un comentario? ¿No? Bueno. Veo a alguien que pone en el chat. La doctora Carolina quiere decirlo en el micrófono antes de terminar la sesión. Hola, saludos a todos, buenas noches y felicitaciones, un excelente caso. Entré unos minutitos tarde a la charla, solamente tengo la duda de que si en el estudio preoperatorio tuvieron datos del perfil hepático con datos sugestivos de coledocolitiasis. Me queda esa duda. ¿Podría repetir la pregunta, doctora? Nomás escuchamos la última parte. Hay tres micrófonos aquí abiertos, ya los cerramos. ¿Podría repetirla, por favor? No hay problema. Le decía que si en los estudios preoperatorios, en los estudios de laboratorio, en el perfil hepático específicamente, ¿estuvieron normales o encontraron indicios de que ya habían signos indirectos de coledocolitiasis? Estaban normales, no estaban normales, doctora, las bilirrubinas estaban normales, la ST, la LT estaban ligeramente elevadas. Yo en lo personal, en mi práctica, que pues, tengo poca experiencia, para mí esas bilirrubinas las hubiera tomado al igual que el doctor Luis y el doctor Pablo Zorrilla, las tomaron como normales. Realmente estaban muy poco afectadas. En la presentación... Regresa a la diapositiva, mijo, para que la vea, pues están prácticamente normales. Sí. La ST estaba en 34, la LT en 34, la sulfatasa alcalina en 112 con una bilirrubina total de 0.47. Entonces, realmente nosotros, sabemos que están alteradas, pero prácticamente esos valores los consideramos nosotros como normales. Tal vez nos faltó un poco de pericia porque no está normal, ¿verdad? Pero así están los paraclínicos. Gracias, doctor. De nada. Fíjate que una pregunta que estaría bueno que Pablo nos contestara es ¿cuántas veces le ha sucedido esto en sus 30 años, Pablo? Creo que es la primera, ¿no? ¿De qué, Pepe? ¿De cuántas veces te ha sucedido un reporte con laboratorio normal, un eco normal y de repente entras de una vesícula toda alterada con coledocolitiasis? Yo creo que es la primera vez que te pasa. Sí, eso es extremadamente raro. Bueno, entonces ya no hay más comentarios, sino para dar fin a esta sesión. ¿Algún otro comentario, doctor Rodríguez, que quiera dar? Pues nada más agradecerles a todos este año, sobre todo a los profesores que se han dedicado a sus alumnos todo el año continuo, a pesar de todo lo que nos ha pasado y como que creo yo que vamos funcionando bien ya fuera de la pandemia poco a poco. Y la idea es que le sigan echando ganas, por favor, en lo que sigue el próximo año. Ya tienen más alumnos y se van a abrir más centros y esperemos también a través de Carlos su ayuda en el Congreso Nacional. Pues decirles que Mérida estuvo excelente, muy divertido, muy agradable todo y qué lástima que los que no pudieron ir se lo perdieron, pero esperemos allá en Guadalajara que todos estemos juntos y compartir ahí algo de vinito para estar a gusto todos. Gracias a todos y excelente año para los muchachos y esperamos empezar el nuevo año, ¿verdad? Con los nuevos Gracias. Bueno. Gracias, doctora Lisbeth. Bueno, excelente trabajo. Muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos muchas felicidades por el caso clínico de hoy, muy interesante. Y pues muchas felicidades, muchachos, a todos ustedes que ya se van. Esperamos seguir contando con ustedes como asociados y que se sigan metiendo a las sesiones y que sigan comentando ya como adscritos. Entonces, pues bienvenidos aquí a estas sesiones. Y finalizamos la última de este ciclo de fellows de este año. Y ya en la próxima sesión les comentaré las sedes nuevas que se van a abrir. ¿Ok? Muchas gracias a todos y con esto damos terminada la sesión. Gracias y buenas noches. Buenas noches, Samuel. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Este caso lo que faltó fue intentar la paroscopía.